días, niños, ¿cómo están? Muy buenos días, padres de familia, ¿cómo se encuentran? Espero estén muy bien. Bienvenidos a la clase del día de hoy, jueves 2 de septiembre del 2021. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en estas clases a distancia. Síganse esforzando como lo han hecho hasta ahora, sigan echando la misma ganas de siempre y síganse cuidando para que volvamos pronto de manera presencial. Como todos los días, trabajaremos en la clase del día de hoy con 3 materias. El material que ocuparás para la sesión de hoy será el siguiente. En tu primera actividad trabajaremos con tu materia de español y necesitarás tu cuadernillo de regreso a clases número 6. En tu segunda actividad trabajaremos con tu materia de matemáticas y necesitarás el cuadernillo de regreso a clases número 6 y también una hoja extra por si gustas hacer operaciones. Y en tu tercera actividad trabajaremos con tu materia de formación cívica y ética y necesitarás tu cuadernillo de regreso a clases número 6. Como te repito siempre, recuerda que tus evidencias deben tener nombre y fecha y además de enviarme tus trabajos realizados, también debes enviarme una evidencia tuya cuando estés realizando los trabajos. Recuerda que las evidencias las estaré esperando en el transcurso del día. Si tienes alguna dificultad con algún tema o alguna actividad, puedes mandarme mensaje por privado y te atiendo de manera individual. Concéntrense por favor, niños, y échenle muchísimas ganas. Espero y en esta clase puedas aprender. Preparen todo el material que van a necesitar y comenzamos con la clase del día de hoy. Mucha suerte. Iniciamos con tu primera actividad. Para esta ocasión tú necesitarás tu cuadernillo de regreso a clases número 6. Trabajaremos con la materia de español con el tema signos de interrogación. Antes de iniciar la clase quisiera preguntarte, ¿sabes para qué se utilizan los signos de interrogación? ¿Recuerdas cómo formular preguntas? ¿Qué elementos debe llevar esa pregunta? Excelente, hay que estar concentrados y poner muchísima atención, por favor. Primero te explicaré qué son los signos de interrogación. Los signos de interrogación son signos que nosotros utilizamos para hacer preguntas, pero estos signos de interrogación deben de ir en la parte de inicio de la pregunta y en la parte final de la pregunta. Fíjense en el ejemplo que les tengo yo aquí. ¿Cómo te llamas? Se fijan que el signo de interrogación al inicio es de una forma y al final es de otra. Así deben de ir los signos de interrogación para formular una pregunta. ¿Cuántos años tienes? También aquí tenemos 2 signos de interrogación, uno que va al principio y otro que va al final y tienen diferente forma, ¿sale? Pero además de estos signos de interrogación, para formular preguntas, ¿qué otra cosa necesitamos? A ver, díganme. Palabras interrogativas. ¿Qué son estas palabras interrogativas? A estas palabras se les llaman así porque nos van a ayudar a nosotros a iniciar una pregunta. Estas son palabras claves y estas palabras siempre deben de llevar un acento gráfico o una tilde. Recuerden que el acento gráfico o tilde se utiliza para que esa sílaba suene más fuerte y el acento se tiene que observar, miren, ¿sale? Esas son las palabras clave, las palabras interrogativas. También estas palabras interrogativas nos van a ayudar a nosotros a pedir información. También en ocasiones van a expresar datos o van a expresar sugerencias y estas palabras clave, como yo les llamo, van a servir para que ustedes formulen preguntas. Entonces, niños, los elementos que debe llevar la pregunta para que sea correcta son los signos de interrogación y las palabras interrogativas. Aquí te tengo ejemplos de palabras interrogativas. Recuerda que estas deben de ir al inicio de la pregunta y siempre deben llevar tilde o acento gráfico. Fíjense bien. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿Quién? ¿Y para qué? Estas palabritas son palabras interrogativas porque nos van a ayudar a recabar información sobre algún tema, sobre alguien, etc. Y estas palabritas siempre deben llevar el acento gráfico y deben de ir al inicio de la pregunta. Algunos de ustedes se preguntarán,
Pero ¿cómo voy a saber yo dónde van los signos de interrogación y dónde van las palabras interrogativas? Ahorita te voy a mostrar ejemplos de cómo utilizarlas, ¿sale? Hay que poner muchísima atención. Aquí tenemos este ejemplo que dice: ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Con esta pregunta, la persona que la realiza quiere recabar información sobre los gustos de otra persona. Vamos a ver si está escrita correctamente. Aquí están los dos signos de interrogación y la palabra clave, que siempre debe de ir al inicio dependiendo de lo que tú quieras investigar. Vamos con el segundo ejemplo. ¿Dónde dejaste las llaves? Aquí tenemos los dos signos de interrogación y la palabra clave que va al inicio de la pregunta. Y finalmente tenemos ¿cuántos hermanos tienes? Aquí están los dos signos de interrogación y la palabra clave. Así se va a formular la pregunta, niños, con los signos de interrogación al inicio y al final y con la palabra interrogativa que va al inicio de la pregunta. Recuerden que ambos elementos te van a ayudar a ti a formular preguntas y a investigar algo que tú quieras saber sobre alguien, ¿sale? Aquí les tengo un ejercicio para que nosotros podamos identificar qué palabra interrogativa va al principio de cada pregunta. Fíjense bien, tenemos la primera. Dice: ¿te gusta estar más en casa o en el parque? ¿Cuál de las dos palabras interrogativas puede ir en la primera línea para completar esta pregunta? Vamos a ver. ¿Qué te gusta estar más en casa o en el parque? Vamos a ver con la siguiente. ¿Dónde te gusta estar más? ¿En casa o en el parque? ¿Cuál de las dos palabras interrogativas quedaría para que esa pregunta esté formada de manera correcta? ¿Dónde, verdad? Ok. Con el acento gráfico, niños, no se les olvide. Vamos con la segunda. ¿Te gusta hacer en tu tiempo libre? Entonces, aquí sería: ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Hay que poner atención porque cada una de estas palabras interrogativas tiene su función. No todas las preguntas llevan la misma palabra interrogativa, ya que esta va a depender de lo que tú quieras saber. Si se fijan, aquí quieres saber dónde le gusta estar más tiempo a esa persona. Y aquí, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre? No son las mismas preguntas, ¿sale? Hasta ahí queda claro. Entonces, ¿cómo debemos utilizar los signos de interrogación y las palabras interrogativas en las preguntas? Entonces, niños, no se les olvide que los signos de interrogación deben de ir al inicio y al final de la pregunta. Y que la palabra interrogativa nos va a ayudar a nosotros a recabar información de algo o de alguien o a formular preguntas, y esta debe de ir al inicio y con el acento gráfico o con la tilde. Ahora sí, niños, ya saben ustedes cómo formular preguntas de manera más fácil. Espero y esta explicación te sirva para que puedas completar tu siguiente actividad. Pon mucha atención, por favor. Te ubicarás en la página 20 de tu cuadernillo de regreso a clases número 6. Por aquí te va a estar apareciendo. Y en el punto número 1 vas a colocar los signos de interrogación en las preguntas que hagan falta y el acento gráfico donde hagan falta según la palabra interrogativa. Acuérdate que todas deben de ir con acento gráfico y las palabras interrogativas van al inicio de la pregunta. En el punto número 2 vas a escribir la palabra interrogativa donde corresponda según sea la pregunta. Y en el punto número 3 vas a escribir ahí en tu cuadernillo, ahí abajito en ese espacio, 3 preguntas que te gustaría hacerle a un amigo para conocerlo más. Recuerda que deben de iniciar con las palabras interrogativas, que son estas, entre otras, ¿sale? Tómate todo el tiempo que tú requieras para que realices esta primera actividad y cuando ya la termines pasaremos a la actividad siguiente. Muy bien, niños, iniciamos con su actividad número 2 en su materia de matemáticas. Para esto ustedes van a necesitar su cuadernillo de regreso a clases número 6 y alguna hoja extra si gustan para realizar operaciones. Trabajaremos con el tema unidades de medida de longitud. Antes de iniciar la clase y la explicación, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Recuerdas qué son las unidades de medida?
¿Para qué sirven las unidades de medida de longitud? ¿Dónde las podemos utilizar? Excelente, niños, pongan muchísima atención, por favor. Primero, les comenzaré explicando qué son las unidades de medida. Las unidades de medida son referencias convencionales que nos ayudan a medir distancias, pesos, capacidades, etc. Estas unidades de medida las podemos utilizar en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando vas a comprar 1 litro de agua, cuando vas a comprar 1 kilo de tortillas, cuando vas a comprar 1 metro de listón, etc. Para eso se pueden utilizar las unidades de medida. Para medir la magnitud de fenómenos, de objetos, de cuerpos, etc. Como les mencionaba, existen varios tipos de unidades de medida, por ejemplo, de peso, de capacidad, de longitud, de tiempo, etc. Pero en esta ocasión nosotros trabajaremos con las unidades de longitud. ¿Qué son las unidades de medida de longitud? Bueno, estas nos van a ayudar a nosotros a medir distancias. Por ejemplo, la distancia que tú haces de la escuela a tu casa. Con las unidades de medida de longitud podemos llegar al resultado. Así como también estas unidades de medida de longitud nos pueden ayudar a medir la altura. Por ejemplo, tu altura las puedes llegar a medir con estas unidades de medida. Entonces, niños, ¿queda claro hasta ahí la definición de unidades de medida y unidades de medida de longitud? Ok, como les mencionaba, estas unidades de medida de longitud nos ayudan a saber las distancias, lo ancho, lo alto, etc. Pero, ¿cuáles son las unidades básicas de las unidades de medida de longitud? Aquí se las muestro. Hay que poner muchísima atención porque ustedes van a necesitar esta tablita para realizar la actividad. Si nos fijamos en esta tabla, hay múltiplos, submúltiplos y la unidad principal. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué son los múltiplos? Los múltiplos son las unidades de medida mayor a el metro. Todas estas, que es el kilómetro, el hectómetro y el decámetro, son mayores que el metro. Por eso se le llaman múltiplos. Y la unidad principal de estas unidades de medida de longitud es el metro y se abrevia M. Aquí también están las otras abreviaciones por si ustedes también las llegan a observar con estas letritas, ¿sale? Y también podemos observar submúltiplos. ¿Qué son los submúltiplos? Son las unidades de medida menor a el metro, como decímetro, dm, centímetro, cm y milímetro, mm. De estas unidades están compuestas las unidades de medida de longitud. Pero en algunas ocasiones nosotros necesitaremos realizar conversiones de estas unidades de medida. ¿Qué son las conversiones? Es cuando transformamos o igualamos a equivalentes una unidad con otra. Por ejemplo, si nosotros queremos igualar kilómetros a metros, eso es una conversión. Y para realizar conversiones se necesitan realizar varios pasos. Esos pasos son los que yo les voy a explicar a continuación y es necesario que ustedes estén muy atentos para que no se me confundan, ¿sale? Como les decía, las conversiones se tratan de igualar distintos múltiplos a submúltiplos o a la unidad. Y hay distintos pasos. Hay que poner muchísima atención, por favor. Lo primero que debemos nosotros tener en nuestras manos es esta tablita con la palabra múltiplos, unidad y submúltiplos. Si nos fijamos nosotros, la unidad principal de estas unidades de medida es el metro, ¿sale? Por eso es la que viene en el medio. Después de que ustedes tengan esta tabla, debemos de identificar que cuando nosotros queremos convertir de submúltiplos a múltiplos, o sea, de abajo hacia arriba, se va a dividir. Y cuando nosotros queremos hacer una conversión de múltiplos a submúltiplos, o sea, del mayor a menor o de arriba hacia abajo, se va a multiplicar. Les repito, al hacer nosotros las conversiones, lo primero que debemos identificar que si queremos convertir submúltiplos a múltiplos o de abajo hacia arriba o subir, se va a dividir. Si nosotros queremos convertir múltiplos a submúltiplos, o sea, bajar
o de arriba hacia abajo se va a multiplicar. Esto ustedes lo pueden tener ahí a un ladito para que no se les olvide con estas flechas, porque cuando subimos se divide, cuando bajamos se multiplica. Otro punto muy importante es que nosotros siempre vamos a utilizar el número 1. ¿Por qué? Porque es la equivalencia al metro. Este numerito nunca va a cambiar. Siempre lo vamos a utilizar ya sea con la multiplicación o con la división. Así que también tómenlo en cuenta. ¿Por qué vamos a utilizar el número 1? Porque es la equivalencia al metro y el metro es la unidad principal. No se les olvide que este numerito no va a cambiar, ¿sale? Ahora sí, una vez que tenemos estos tres elementos, que es la tabla, las flechitas y el numerito, empezamos a hacer las conversiones. Por ejemplo, ahí les va el primero y pongan atención. Yo quiero convertir 4 kilómetros a metros. Lo primero que yo voy a hacer es identificar si voy a subir o voy a bajar. Kilómetros, aquí está. A metros, aquí está. Entonces yo identifico que voy hacia abajo, que voy de múltiplos a submúltiplos. Por lo tanto, voy a multiplicar. Ese es el primer paso. Identificar si voy a bajar o voy a subir. Aquí ya identifiqué que voy a bajar. El segundo paso es identificar cuántos lugares voy a bajar o cuántos lugares voy a subir. Si yo soy en kilómetros, el kilómetro no se cuenta. Vamos a empezar a contar desde la segunda unidad. Voy a bajar 1, 2, 3 lugares. No se les olvide, voy a bajar 3 lugares. Entonces, ahora sí, hago la operación. ¿Qué quiero convertir yo? 4 kilómetros. El 1, como les dije, nunca va a cambiar. Siempre se va a utilizar. La diferencia está en que depende de los lugares que yo voy a bajar o yo voy a subir. ¿Cuántos lugares bajé aquí? 3, ¿sale? Porque el metro sí se cuenta. Entonces voy a agregar 3 ceros. ¿Por qué? Porque bajé 3 lugares. Y posteriormente hago la multiplicación. 4 por 0, 0, 4 por 0, 0, 4 por 0, 0, 4 por 1, 4. Quiere decir que 4 kilómetros es igual a 4.000 metros. Así yo igualé o hice equivalente estas unidades de medida con esos pasos que les proporcioné. A continuación les explico otro ejemplo. Aquí les tengo que yo quiero igualar 50 hectómetros a decímetros. Vamos a identificar entonces si voy a bajar o voy a subir. Los hectómetros están de este lado. Estos son los hectómetros. Ahora, yo quiero convertir a decímetros. Entonces, yo ahí me doy cuenta que voy a bajar, que voy a convertir de múltiplos a submúltiplos. Por lo tanto, la flechita va hacia abajo, voy a multiplicar. Eso es lo primero que yo voy a realizar. Lo segundo es identificar cuántos lugares bajé o cuántos lugares subí. El primer valor, que es hectómetro, no se toma en cuenta, ¿sale? Bajé 1, 2, 3 lugares. Fíjense bien, 1, 2, 3 lugares. Quiere decir que voy a agregar 3 ceros. ¿Por qué 3 ceros? Ahí les va. Yo voy a convertir 50 hectómetros, ¿sale? Y voy a utilizar el 1 porque el 1 jamás va a cambiar. Solamente van a cambiar los ceros que le voy a agregar dependiendo de los lugares que bajé o que subí. Y voy a hacer la multiplicación porque estoy bajando. ¿Cuántos lugares dije que yo había bajado? 3. Voy a agregar a ese 1 3 ceros y realizo la multiplicación. 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 5 por 0, 0. 5 por 0, 0. 5 por 0, 0. 5 por 1, 5. Ahí está. Quiere decir que 50 hectómetros es igual a 50.000 decímetros. Así se realizan las conversiones cuando yo multiplique, cuando yo baje o cuando yo convierta de múltiplos a submúltiplos. Lo primero fue identificar si bajé o subí. Lo segundo es identificar cuántos
lugares bajé y cuántos subí. Y lo tercero es multiplicar o dividir dependiendo la fórmula. Ahora te explico cómo realizarlos cuando se divide. Pon atención. Aquí te tengo otra conversión. Vamos a convertir o a igualar 245 centímetros a metros. Lo primero que yo voy a realizar es ubicar si voy a subir o voy a bajar, si voy a convertir sus múltiplos a múltiplos, ¿sale? Entonces, 245 centímetros. Los centímetros aquí se encuentran y el metro se encuentra acá. Quiere decir que yo voy a subir, yo voy a convertir sus múltiplos a múltiplos. Entonces, cuando yo subo, divido. Eso es lo primero. Voy a dividir entonces porque voy a subir. Lo segundo es identificar cuántos lugares subí. Vamos a contar desde el siguiente. 1, 2. Quiere decir que el 1 va a tener 2 ceros o voy a agregar 2 ceros. ¿Por qué? Porque subí 2 lugares. Y después vamos a hacer la operación. Cuando nosotros subimos o convertimos sus múltiplos a múltiplos, vamos a dividir, ¿verdad? Siempre el que vamos a convertir va a ser el dividendo. Quiere decir que es el que está adentro de la operación. El divisor lo vamos a construir con el 1 de la unidad principal. ¿Y cuántos lugares subí? Subí 2 lugares. Quiere decir que a ese 1 le voy a agregar 2 ceros y voy a realizar la división. El 100 en el 2 no cabe, en el 24 tampoco y en el 245 sí cabe 2 veces. 2 por 100, 200. ¿Sale? Hacemos la resta. Ponemos un puntito y bajamos el 0 porque tenemos que terminar la división. 100 entre 450 cabe 4 veces y nos resulta 400. Y bajamos otro 0. 500 entre 100 cabe 5 veces y da 500. Ahí está. Quiere decir que 245 centímetros es igual a 2.45 metros. Así realizamos la conversión cuando nosotros vamos a convertir sus múltiplos a múltiplos o cuando nosotros subimos. Te muestro un último ejemplo. Aquí lo primero que nosotros vamos a identificar si subimos o bajamos o convertimos sus múltiplos a múltiplos o viceversa. 453 centímetros a decímetros. Quiere decir que voy a subir. Eso es lo primero y quiere decir que voy a dividir. Lo segundo es identificar cuántos lugares subí. Si estoy en centímetros y quiero llegar a decímetros, quiere decir que subí un lugar, ¿sale? Lo siguiente es hacer la división. Nosotros queremos convertir 453 centímetros y lo vamos a dividir entre la unidad principal y los lugares que yo subí. Si yo subí un lugar, a esta unidad principal solamente se le va a agregar un 0. Ahora sí, el 10, ¿cuántas veces cabe en el 4? No cabe. En el 45 sí cabe. 4 veces. 4 por 10, 40. Hago la resta. Se baja el 3. El 10, ¿cuántas veces cabe en el 53? Cabe 5. 5 por 10, 50. Hacemos la resta. Se pone un punto y se baja un 0. El 10, ¿cuántas veces cabe en el 30? Cabe 3. ¿Por qué? Porque 3 por 10 son 30. Entonces, 453 centímetros es igual a 45.3 decímetros. Así realizamos nosotros las conversiones cuando queremos transformar múltiplos a submúltiplos y viceversa, ¿sale? Ahora con esta explicación paso a explicar la actividad. Pon atención. Te vas a ubicar en tu cuadernillo de regreso a clases número 6 en la página 35. Y posteriormente te ubicarás en el punto número 1. Ahí tienes que escribir la operación que se debe realizar para hacer esas conversiones y si se va a multiplicar por qué número y entre qué número. Te explico 2 ejemplos para que tú realices los demás. Yo te explicaba anteriormente que cuando subíamos se dividía y cuando bajábamos se multiplicaba. Dice aquí que yo quiero convertir kilómetros a metros. Kilómetros a metros. Voy a bajar, quiere decir que voy a multiplicar. Entonces, recuerden que les dije que el 1 siempre se va a tomar en cuenta. Entonces, quiere decir que para convertir kilómetros a metros voy a multiplicar. ¿Cuántos lugares yo bajé o avancé de kilómetros a metros? Un lugar, 2, 3. Quiere decir que este 1 debe llevar 3 ceros. Entonces,
Para convertir kilómetros a metros voy a multiplicar el kilómetro por 1000 para llegar al resultado. En el siguiente ejemplo dice que voy a convertir milímetros a metros. Voy a subir, quiere decir que voy a dividir. Ahí ustedes tienen que calcular entre qué número se va a dividir, tomando en cuenta la unidad principal. Y así realizarán el punto que les haga falta. Después se pasarán al punto número 2. Ahí tienen que realizar las conversiones pertinentes para igualar las unidades de medida. Y finalmente, en el punto número 3, tienes que resolver esos dos problemas que conllevan conversión de unidades de medida. Y el punto número 4 no lo vas a realizar. ¿Queda clara hasta ahí entonces la actividad? Tómense el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y cuando la terminen pasaremos a la actividad final. Muy bien, niños, iniciamos con tu tercera y última actividad. En esta ocasión estaremos trabajando tu materia de formación cívica y ética con el tema las autoridades y participación ciudadana. Para esta actividad tú necesitarás tu cuadernillo de regreso a clases número 6. Pon muchísima atención por favor para que no se te dificulten la realización de esta actividad. Para iniciar quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Conoces cuáles son los tipos de gobiernos que existen en el mundo? ¿Cuál es el gobierno que ejerce aquí en nuestro país? ¿Qué es la participación ciudadana? Excelente, hay que poner atención por favor. En nuestro país, las autoridades son las encargadas de ejercer las leyes, pero ejercen estas leyes sin violar los derechos de los mexicanos, respetando la decisión de los ciudadanos de nuestro país. Pero no en todos los gobiernos es así, ya que en varios países existen otros tipos de gobierno donde no se respetan las decisiones de los ciudadanos y se impone la voluntad de la autoridad. En nuestro país, las leyes se ejercen por parte de la autoridad de manera legal y son los que representan al pueblo mexicano. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuántos tipos de gobiernos existen? En todo el mundo existen 3 tipos de gobierno. El primero de ellos que voy a explicar es el llamado dictadura. ¿Qué significa la dictadura? Es cuando la autoridad ejerce el poder absoluto sin importar la decisión de sus ciudadanos. Aquí esa persona ejerce el poder absoluto sin tomar en cuenta la decisión del pueblo ni tampoco hay votaciones para elegir las leyes. Ahí solamente se hace caso a lo que la autoridad decida. Por eso se le llama dictadura, porque no se toma en cuenta la decisión de los ciudadanos. El segundo tipo de gobierno es el llamado monarquía. Esta consiste en que el poder de esa autoridad se hereda de generación en generación. Este tipo de poder recae en un rey y ese rey va a imponer su autoridad y cuando él fallezca se va a ir heredando el trono a sus hijos y así sucesivamente, ya que la monarquía queda en pura familia. Si ustedes han escuchado, en varios países existe monarquía, por ejemplo, en la Gran Bretaña, en España, entre otros países, así como también la dictadura existe en Venezuela, en Cuba, etc. Pero el tercer tipo de gobierno se llama gobierno democrático. Este es el que ejercemos en nuestro país. Pero ¿qué tiene de diferente este gobierno democrático? Aquí en este gobierno democrático sí se respetan los derechos humanos de las personas. Se promueve la participación ciudadana de las personas. Ustedes se preguntarán qué es la participación ciudadana, ¿verdad? Esta es cuando todos participamos por el bien de la comunidad, por ejemplo, en campañas de vacunación, en campañas de recolección de basura, así como también en votaciones. Esta participación ciudadana nos va a ayudar a estar bien en cuanto a la comunidad. También en este gobierno democrático, las autoridades son elegidas mediante el voto y se respeta, se supone, la decisión de todos los mexicanos. Y aquí en este tipo de gobierno, las autoridades están
obligadas a que el poder se ejerza en base a la ley. Por eso el gobierno democrático es el que permite a los ciudadanos vivir libremente y tener derechos y que estos derechos se respeten. Pero a este gobierno democrático de nuestro país lo integran 3 poderes de la Unión. A partir de estos poderes, nuestro país puede regular las leyes y también permite que se respeten estas leyes. Pero entre estos poderes de la Unión tenemos a 3. El primero de ellos es el poder ejecutivo. Este se encarga de poner en práctica las leyes y ver que estas leyes se respeten. Pero, ¿quién integra a este poder ejecutivo? Yo les voy a decir. A nivel país, o sea, quien gobierna en nuestro país es el presidente de la República, es el que integra el poder ejecutivo. A nivel entidad, o sea, de estado, es el gobernador el que integra ese poder ejecutivo. Y a nivel municipio, que es en el municipio de Mazatlán que nosotros vivimos, lo integra el presidente municipal. Recuerden que este que les acabo de explicar es el poder ejecutivo de un gobierno democrático y este vigila que las leyes se cumplan y se encarga de ponerlas en práctica. El segundo poder de la Unión que integra un gobierno democrático es el poder legislativo. Pero, ¿qué responsabilidad tiene este poder legislativo? Tiene el poder y la capacidad de hacer y crear las leyes que rigen a nuestro país. Pero, ¿quiénes integran a este poder legislativo? Lo integran la Cámara de Diputados y Senadores a nivel federal, o sea, del país. A nivel estado o entidad, lo integra el Congreso. Y a nivel municipio, lo integran los regidores. Recuerden que la responsabilidad del poder legislativo es crear las leyes que rigen a nuestro país. Y finalmente hay un tercer poder de la Unión que integra el gobierno democrático de nuestro país y este se le llama poder judicial. ¿Qué responsabilidad tiene este poder judicial? Juzga si las leyes se cumplieron o no y aplica sanciones. Pero también hay personas que integran este poder judicial. A nivel federal, o sea, en nuestro país, lo integra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nivel estado o entidad, lo integra el Tribunal del Estado y a nivel municipal o municipio, lo integra el síndico. Entonces, niños, estos 3 poderes de la Unión que les acabo de mencionar integran a nuestro gobierno democrático y mediante este gobierno democrático se respetan todos los derechos de los mexicanos. Como pueden observar, niños, entre las autoridades y la participación ciudadana de los mexicanos, podemos hacer una mejor elección para todo el país y esto nos permite relacionarnos de manera armónica y respetar las decisiones de cada uno de los ciudadanos que integran a nuestro país, ¿sale? Entonces, queda claro hasta ahí los tipos de gobiernos que existen y el tipo de gobierno que rige a nuestro país. Excelente, niños, vamos a explicar la actividad, pongan atención. Se van a ubicar en su página 61 de su cuadernillo de regreso a clases número 6. En el punto número 1 van a colorear los recuadros que describan la característica de un gobierno democrático. En el punto número 2 vas a subrayar la respuesta correcta a cada una de las preguntas. En el punto número 3 vas a completar la tabla con los conceptos que hagan falta. Si te fijas, faltan 4, ¿sale? 1 del poder legislativo y 3 del poder ejecutivo. ¿Recuerda la explicación que te proporcioné anteriormente de las autoridades que integran cada uno de estos poderes? Y finalmente, en el punto número 4, vas a escribir el nombre de tu presidente municipal, así como también el nombre de tu gobernador y del presidente de la República. Ahí mismo en el punto número 4. Entonces, ¿queda clara ahí tu actividad final? Muy bien, entonces pueden tomarse todo el tiempo que ustedes requieran para finalizar esta actividad. Muy bien, niños, llegaron al final de su clase. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y no haberse saltado nada de este video. Espero mis explicaciones te hayan servido para que realices de manera adecuada las actividades. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de la maestra Lisbeth. Cuídate mucho y espero verte en la clase de mañana. Bye.